Tiempo de entrevista al Informe Capital. Nos visita hoy Daniel Chaschetti para empezar, del nuevo Parlamento que ya está en funciones, pero también de la coyuntura política en general. Daniel, bienvenido otra vez a TV Ciudad. Un placer estar acá. No voy a sorprenderte de arranque porque te adelanté la primera pregunta en la pausa. A mí siempre me llamó la atención esto que ahora se está dando, estamos en ese proceso de tener un Parlamento que asume 15 días antes que el nuevo Poder Ejecutivo. Exacto. El nuevo, en este caso, presidente de la República, que todavía no está en funciones, cuando el Parlamento, resultante de la elección de octubre, sí. ¿A qué se debe esa disposición constitucional que hace que en este momento convivan un gobierno nacional del Frente Amplio con un Parlamento en el que el Frente Amplio ya no tiene mayoría? Es cierto, viene de la Constitución del 17. En ese momento las elecciones no eran simultáneas, es decir, las presidenciales y las legislativas. Se elegía por un lado la Cámara de Representantes, luego los senadores, y la Constitución del 34, que unificó todas las elecciones en un mismo día, en cierto modo asumiendo que todo presidente que entraba ya tenía una Cámara instalada y que no necesariamente con él traía un nuevo mapa político, dejó esta idea de que el 15 de febrero se instala. Pero en realidad es una práctica corriente y no responde tanto a ningún, digamos, precepto filosófico, ¿no? Fíjate que hay otros países como Brasil que primero asume el presidente, claro, y luego la Cámara. Pero bueno, en este caso es bien interesante porque en realidad lo que vamos a tener es que una vez que se instala el gobierno se producen los cambios y ahí vamos a ver pasar muchos parlamentarios, algo que nuestra Constitución no solamente permite, sino que alienta. ¿Ah, sí? ¿Se puede decir que lo alienta? Y sí, porque en realidad... Pasar a otros cargos, queremos decir, ¿no? Exactamente, hay como una lógica parlamentarista, ¿no? Por ejemplo, los ministros pueden ir a cualquier sesión del Parlamento, sentarse e incluso opinar, que es algo que en otros presidencialismos no está permitido, claro, ¿no? Claro. Es decir, donde se pregona la más absoluta separación de poderes. En el caso uruguayo no, al revés, se busca que el Poder Ejecutivo esté en un vis a vis con el Parlamento. Entonces, digamos que la idea es que cuando el presidente asume, forma el gobierno y puede echar mano a legisladores que ya están sentados ahí. Si mañana Tabaré Vázquez se pidiera un día de licencia en estos últimos 15 días redondeando de gobierno, ¿quién asumiría la presidencia de la República en atención a que Lucía Topolansky ya no es vicepresidenta, sino que está ocupando un lugar en el Senado? Buena pregunta. La verdad que no lo tengo claro. Teóricamente debería ser el vicepresidente. Me parece que Lucía Topolansky... Lucía Topolansky no es la vicepresidenta. El electo vicepresidente fue Raúl Sendic. Claro. Por eso es un caso muy especial. Ajá. Si Sendic no hubiese renunciado, sí, para mi gusto, Sendic es vicepresidente hasta el mismo día en que Tabaré Vázquez es presidente. ¿Aun cuando hubiera renovado, digamos, obtenido un cargo en el Parlamento nuevo? Sí, hubiese obtenido o no obtenido, porque me da la impresión que el cargo de vicepresidente tiene una función en el Poder Legislativo, pero es electo junto al presidente, ¿no? Claro. Pero en este caso donde, tenemos a Lucía Topolansky que lo suplió y que no se convirtió en vicepresidenta en términos, digamos, jurídicos, con el mismo, digamos, con la misma calidad que la que tenía Sendic, la verdad es que no me queda claro. Eso habría que ir a leer. Patricia Ayala podría ser también. Bueno, habría que ir a leer. Aunque ya no es parlamentaria, porque no renovó su banca. Podría ser. Habría que ir a leer a Justino Jiménez de Arecha, claro, y ver qué opinan los constitucionalistas, ¿no? Pasando a lo que puede esperarse políticamente de este Parlamento. Es un Parlamento fragmentado, sí, pero que tiene la característica de que el presidente formó una coalición de 5 partidos, por lo cual yo espero que este Parlamento funcione de manera bastante parecida a los anteriores. O sea, con una mayoría, en este caso una mayoría que va a llegar al 54% de cada una de las cámaras. ¿Tan disciplinada como las mayorías frente amplistas? Tal vez no, tal vez cueste un poco más, pero va a haber una mayoría y una minoría, ¿no? Entonces esa idea de que el Parlamento va a ser un lío porque va a haber muchos partidos y va a ser difícil ponerse de acuerdo, me parece que eso no lo vamos a ver, por lo menos en la primera parte del periodo.
en la mirada macro, digamos, vinculada, por ejemplo, a las novedades en cuanto a integración del Parlamento. ¿Hay algo en particular que destaques? Nos consta que haces un estudio muy pormenorizado de las distintas variables, ¿no? Desde género hasta los títulos profesionales que tienen o Sí. no las personas que ingresan. ¿Qué decir? Los cambios políticos son lo más importante, ¿no? Acá tenemos que el Frente Amplio se achicó, era la mayoría, ahora tiene algo más del 40%, y que los demás partidos sumados formaron una mayoría. Eso es lo más novedoso. Desde el punto de vista de las características personales de los miembros del Parlamento, yo diría que no hay grandes cambios. Sigue habiendo pocas mujeres, una cada 5. El nivel educativo es más o menos parecido. La mitad de los parlamentarios tienen título terciario. Y bueno, ¿qué más se podría decir? La edad. Sí. El promedio de edad es más o menos el mismo, ¿no? Claro. 50 contra 52, o sea, es un poco más joven, pero las dos cámaras están más o menos en el mismo nivel. O sea, es un cambio, digamos, político que tiene que ver con la aparición de un partido nuevo que es Cabildo, la sustitución de Asamblea Popular por el PERI, pero los grandes cambios son, digamos, de carácter político partidario. Todo lo que perdió el Frente Amplio parece haberlo ganado Cabildo. No digo que haya habido un traspaso natural de votos, desde luego una parte puede haber pasado, Sí. pero en realidad la gran novedad es esa. ¿Hubo algo que te llamó la atención en los discursos del sábado, en las dos cámaras y finalmente en la Asamblea General? Los discursos siempre son pintorescos y hay muchas anécdotas en cada una de las asunciones. Yo, porque como es mi objeto de estudio, siempre las miro enteras. Hay gente que me mira con sorpresa porque hago eso. Pero bueno, diría que en líneas generales estuvieron bastante bien. Tal vez los detalles más rimbombantes fueron afuera, ¿no? Cuando la bancada de Cabildo desplegó ese cartel. Pero el resto adentro fue algo bastante esperable. La promesa que hacen los senadores siempre tiene una carga emotiva muy grande. Mujica le dio mucho color, ¿no? Pues, dirigiendo esa sesión. A nivel de diputados, bueno, la sesión consiste en fundamentar y nombrar al presidente de la Cámara, en este caso Martín Lema. Todos tratan de hablar bien y le dan un crédito, ¿no? Y eso más o menos ocurre siempre. Me parece a mí, Olema es un presidente de Cámara de Diputados que llega con un perfil alto, Sí. inclusive haciendo algunos comentarios antes de la asunción llamativos que pueden hacer que su trabajo se distinga del de quienes le han antecedido. Por ejemplo, su idea de repasar leyes para eventualmente sugerir derogar algunas que o no se cumplen o han sido por la vía de los hechos opacadas o caído en desuso por efecto de otras que vinieron después. En fin, ha hecho inclusive hasta precisiones vinculadas con un mayor contralor, ¿no? Con nuevas herramientas de contralor, constitucionales por supuesto, pero no usadas hasta el momento. ¿Te llama la atención eso? Sí, no. Me parece que tiene buenas ideas. Hay que saber que los presidentes de la Cámara duran solo un año. En un año se puede hacer poco, ¿no? Entonces normalmente los presidentes de la Cámara buscan hacer 2 o 3 cosas que dejen una huella. En este caso, lo que está haciendo Martín Lema es retomar algunas de las ideas que había practicado Lacalle Pou cuando fue presidente de la Cámara. En 2011. En el 2011. Me parece que es una buena idea esta de repasar las leyes. Martín Lema fue la revelación del Partido Nacional en la Cámara. Se destacó por su control férreo sobre las políticas de salud y de desarrollo social, sí, del Frente Amplio. Tiene el récord de pedidos de informe en la legislatura pasada. Me parece que es un político que tiene mucho futuro y me parece que sí, que va a ser una presidencia con un perfil alto. ¿Cuál es el poder de un presidente o presidenta de Cámara en Uruguay, sobre todo en Cámara de Diputados? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay ejemplos en la región de personas que en ese rol tienen muchísimo poder. Pensemos en Brasil, Eduardo Cunha, actualmente quien asumió ya con Bolsonaro, Maia, en el poder, muchas veces trancándole a Bolsonaro el ingreso de proyectos al Parlamento. Da la impresión de que en Uruguay eso está bastante matizado. Sí, no tienen tanto poder institucional los presidentes de la Cámara de Representantes, dependen mucho del juego de mayorías y minorías que haya en el plenario. En este caso, la coalición le va a dar un respaldo a Martín Lema, entonces se va a volver un agente poderoso. El presidente de la Cámara tiene como, digamos, una función pública a la hora de la sesión y una función muy distinta
en la oscuridad, ¿no? A la hora de coordinar el trabajo con las bancadas. La función pública, lo que se requiere es que el presidente tenga una actitud ecuánime, ¿no? Ajá. Que haga cumplir el reglamento, que trate de comprender los puntos de vista de todas las bancadas, de ser algo así como el fiel de la balanza, tratando de no influir en el debate, ¿no? Pero la función detrás de bambalinas, que es el trabajo con los coordinadores de las bancadas, es muy importante, porque allí se resuelve el orden del día, y el orden del día tiene que ver con el orden de prelación de los asuntos que discute la Cámara. Es decir, la Cámara normalmente recibe muchísimos proyectos de ley. Por cada ley que se presenta hay 5 proyectos que quedan en el camino. Entonces hay que establecer órdenes de prelación. Entonces el presidente de la Cámara se vuelve muy importante. Yo diría que desde el punto de vista del funcionamiento de la Cámara, digamos que es el agente del Poder Ejecutivo del Gobierno en la Cámara de Representantes. Él va a tener que velar porque la agenda legislativa de la calle Pou pase por la Cámara de Representantes. Poniendo la lupa sobre el Senado ahora, ¿no? Mirando la conformación de la Cámara Alta en este caso, uno, claro, en un frente amplio que deja el Poder Ejecutivo, vuelve a notar, como no pasaba hace mucho, acumulación de pesos pesados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Danilo Astori, que no asumió, pero el 1 de marzo, post 1 de marzo lo hará, Mario Vergara como figura naciente a nivel sectorial, José Mujica, Lucía Topolansky, nada menos, Óscar Andrade, eventualmente Carolina Cose, en caso de que no sea intendenta de Montevideo. En el caso del Partido Nacional se da el camino inverso, ¿no? Gente como Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado, García, Heber, Larrañaga dejan el Parlamento. ¿Le prestás atención a ese cambio cualitativo, Sí. más allá de la cantidad de votos? Siempre pasa eso, al Frente Amplio también le pasó, al Partido Colorado desde luego, por el hecho de que el presidente echa mano de los principales cuadros del Parlamento, lo que ocurre siempre es que la bancada oficialista se ve un poco resentida, ¿no? Es decir, pierde poder porque, bueno, muchos de los legisladores más experientes salen y eso es un escenario complicado, porque del otro lado el partido o los partidos de oposición tienen lo mejor que tienen para mostrar. Por ejemplo, no mencionaste hay varios ministros, Bonomi, a Bonomi lo mencionaste, a Astori también, no mencionaste a Kichichán, pero 3 ministros están sentados ahí, ¿no? Es decir, la representación del Frente Amplio en el Senado es muy fuerte. Y en ese terreno, ¿qué te imaginas de Julio María Sanguinetti, hablando de pesos pesados, del lado del oficialismo, pero sin ser del partido de gobierno? Sanguinetti va a jugar un papel, ¿no? Él va a ser un trabajador por el buen funcionamiento de la coalición. Me parece que en ese sentido va a cooperar y en cierto modo va a tratar de atenuar esas salidas, ¿no? Porque las pérdidas del Partido Nacional en el Senado van a ser realmente importantes. Has hecho un estudio bastante profundo, por lo menos lo que se ha conocido públicamente en una publicación en La Diaria hace unos días, unos cuantos ya, del anteproyecto de ley de urgente consideración y por añadidura la historia, digamos, de ese tipo de normas o de proyectos, a veces aprobados, a veces rechazados. ¿Qué puedes decir de qué cualidades tiene que lo diferencian de otros? ¿Y qué significa para este gobierno? Que da la impresión de que en buena medida depende de la suerte de eso. En principio tiene 2 rasgos, ¿no? El primero es que es de urgente consideración. Los legisladores tienen que trabajar a contrarreloj porque si se vencen los plazos, el proyecto se convierte automáticamente en ley. La segunda característica es que es un proyecto ómnibus, es decir, es un proyecto que empaqueta en su interior varias leyes, muchas, digamos, ¿no? La tercera es que es el más grande de la historia. Los proyectos de urgente consideración fueron creados, el mecanismo, en la Constitución del 67. Del 85 para acá fueron presentados, no tengo la cifra ahora, pero yo creo que no fueron más de 13. Y antes del 73 solamente 3. Ajá. Y lo que sabemos es que en realidad los proyectos que combinan la característica de ser ómnibus con urgente consideración solamente se dieron en el periodo de Valle. Claro, hubo 2. Hubo 2 y eran más o menos de unos 90 artículos. Este va a tener más de 400. Bate el récord Va a batir el récord y va a ser realmente difícil discutirlo, debatirlo
con tiempo en el Parlamento, porque el tiempo no va a dar. ¿Es razonable Vamos a ver pensar cómo, cambios? pero cuidado, vamos a ver Sí. cómo llega el proyecto, ¿no? A Porque eso lo que voy. conocemos es un anteproyecto. Me parece que en cierto modo la estrategia de la calle Pou de adelantarlo es una buena estrategia, porque eso permite limitar, limar diferencias, sacar cosas y dejar algo más sólido para el momento que entre. Yo creo que no va a entrar el 2 de marzo porque probablemente haya una discusión adentro de la coalición para ver cómo es la versión final. Claro. Por ejemplo, el de Jorge Valle también lo había anunciado con antelación, pero no hizo esto que hizo la calle Pou de publicarlo con anterioridad. A Jorge Valle le llevó desde el 1 de marzo al 22 de abril poder cerrarlo. Casi 2 meses de gobierno. Sí, casi 2 meses. Claro. Vamos a ver, probablemente a la calle Pou le lleve menos tiempo, pero en realidad no me imagino que esto en la primera semana de marzo esté ya dentro del Parlamento. Daniel, para cerrar, nos ha quedado muy poquito tiempo porque lo parlamentario manda por estas horas, pero no se puede no hacer un repaso muy rápido de lo principal que se pueda decir de la carrera departamental y municipal, o por lo menos la departamental, rumbo a mayo. Yo hacía la cuenta hoy, en este momento hay en el país de las 19 intendencias, 5 controladas por el Frente Amplio, 13 por el Partido Nacional, 1 por el Partido Colorado. ¿Te imaginas después de mayo un mapa muy distinto? Me imagino algunos cambios, pero menores. ¿Dónde pueden estar? Si es que hay yo creo que datos políticos al respecto. va a estar en disputa Paysandú. Ahí hoy gobierna el Frente Amplio. Sí, Río Negro también. Ahí la dicotomía de Frente Amplio y Partido Nacional en ambos casos. Sí. No, bueno, claro, sí, me parece que hay que ver qué pasa con Rocha. La oferta del Frente Amplio en Paysandú y Rocha es buena, pero Cabildo Abierto está haciendo acuerdos con el Partido Nacional, entonces el Partido Nacional se vuelve muy fuerte. Yo me imagino que iba a haber competencia fuerte. Salto, que es un departamento de peso. Salto también va a estar en disputa, pero me imagino que el Frente Amplio tiene chance de retener ese departamento. El Partido Colorado, que en Salto es fuerte, expresó a través de alguna dirigencia desencanto porque el Partido Nacional y Cabildo Abierto, en lugar de potenciarlo ahí, eligieron constituir una tercer pata para pelear fuerte en esa elección, uniéndose. Esa es la diferencia entre Salto y los dos casos anteriores, claro. Paysandú y Rocha. Paysandú y Rocha, el Partido Colorado no tiene una gran fuerza, pero en Salto sí. Entonces, en un escenario de votos divididos, el Frente Amplio, con un intendente que tiene un perfil altísimo, que es Andrés Lima, me parece que tiene chance de retener. Lo último, Montevideo, Canelones, da la impresión de que en ambos casos el Frente Amplio tiene un favoritismo fuerte, pero en escenarios bien distintos. En Canelones contra una oposición dividida en los 3 lemas principales, Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto, con varias candidaturas. En Montevideo con la oposición junta y la candidatura de Laura Raffo. ¿Qué comentario haces de esas 2 elecciones que son en cantidad de personas votantes las más importantes? Sí, me da la impresión que en las 2 es favorito el Frente Amplio. Yo creo que la coalición se equivocó en ir con una única candidata. En Montevideo. Sí, sobre todo porque el Frente Amplio está muy fuerte y presenta buenos candidatos. Me parece que ese error lo van a terminar pagando. No me imagino una gran votación de Laura Raffo. Sí me imagino que Laura Raffo va a dar la pelea, porque la conozco personalmente y sé que tiene mucha valentía y coraje, pero me parece que en realidad los partidos de la coalición están pagando el precio de haber abandonado o haber descuidado Montevideo durante muchos años, ¿no? No hay un conjunto de dirigentes que tengan una visión sobre la ciudad, sobre la capital. Yo creo que toda la energía que tenían ellos la invirtieron y la gastaron en ganar la elección nacional y que trataron de resolver esta selección de candidatos tratando de que no les metiera ruido a nivel de la coalición. Muy distinto hubiera sido si iba Manini, Talvi, claro. Tal vez tuviesen más chance, pero bueno, eso le iba a poner ruido a la coalición. Entonces ellos optaron por cuidar la coalición, privilegiar el gobierno nacional y bueno, me parece que Montevideo lo están entregando. Gracias, Daniel, y hasta la próxima. Ojalá sea pronto. Bueno, gracias. Arriba. Un gusto. Tiempo de pausa en TV Ciudad y sigue el tramo final ya de Informe Capital.